Un simple trozo de alambre, un fusil M14 que no debería haber funcionado y un marín que desafió la ley militar para realizar un disparo imposible a 800 metros. En los próximos minutos conocerás la historia jamás contada del sargento Mitchell Townsend. Un hombre que enfrentó un consejo de guerra, pero que terminó salvando 2000 vidas. Una historia donde los francotiradores enemigos jamás vieron venir lo que estaba por ocurrir. El sargento Mitchell Townsend permanecía completamente inmóvil. Tenía el rostro hundido contra la culata de madera de su M14, sintiendo la tibieza del material a través del sudor. Sus dedos, ásperos y firmes, no estaban aún sobre el gatillo. Se posaban sobre una modificación improvisada que había colocado la noche anterior. Un simple lazo de alambre de cobre, enrollado en el sistema de gas del arma. No tenía razones técnicas para estar ahí, y mucho menos legales. Era una violación al reglamento, suficiente para enviarlo a prisión militar. Pero a través de su mira, el enemigo parecía reírse de los reglamentos. La posición del ejército de Vietnam del Norte estaba a una distancia absurda. 800 metros, quizá más. Se movían con seguridad, preparando sus temidos fusiles. Todos los soldados de aquel valle sabían que desde esa distancia estaban a salvo. Un M14 jamás podría alcanzarlos. Pero no sabían quién era el sargento Townsend. Y no sabían lo que había hecho con su alambre. Era el 7 de agosto de 1967, 10 millas al sur de la zona desmilitarizada, en la provincia de Quang Tri. Su observador, el cabo Franklin Riley, se removía a su lado con nerviosismo. Townsend no hablaba. Su ojo no se apartaba del visor. Observó al francotirador enemigo acomodarse. En minutos, ese rifle estaría apuntando al valle donde cientos de marines estaban a punto de caminar directo hacia un campo de muerte. «Cuento 4», susurró Riley. «Es demasiado lejos. Lo reportamos y que lo resuelva la artillería». Townsend sabía que la artillería llegaría tarde. Su dedo encontró por fin el gatillo frío. Comenzó su ritmo de respiración. Inhalar, sostener, exhalar. Un último aliento. El mundo se redujo a un solo punto. Y disparó. Pero para entender cómo un solo marín desafió las leyes de la balística con un simple alambre, hay que retroceder a sus orígenes, lejos de las junglas de Vietnam. Greenwood, Mississippi, era un lugar completamente opuesto a la guerra. Allí nació Mitchell Townsend, el 18 de abril de 1944, hijo de una familia de aparceros, tercero de 5 hermanos, en un sur segregado y lleno de líneas que no podían cruzarse. Su padre, Elisha, había servido con distinción en la Segunda Guerra Mundial, en una unidad segregada. Luchó por la libertad en Europa, para regresar a un país que aún le negaba la propia. Sin embargo, inculcó en sus hijos una convicción férrea. La excelencia, tarde o temprano, obliga a quienes dudan a reconocerla. La familia tenía un solo arma, un viejo Remington de cerrojo que Elijah usaba para cazar cuando el dinero no alcanzaba. Era una herramienta vital y se trataba con reverencia. A los 8 años, Mitchell ya demostraba un talento inusual. Podía acertar blancos que los adultos apenas veían. No era solo buena vista, sino una comprensión natural del arma, del viento y del descenso de la trayectoria. Su padre fomentó su talento, aun sabiendo que podía atraer problemas. En aquella época, no era motivo de celebración que un niño negro fuera mejor tirador que los hombres blancos del pueblo. Afortunadamente, Townsend no solo era un tirador prodigioso, también tenía una mente brillante. Las escuelas segregadas estaban mal equipadas, superpobladas y llenas de libros descartados por las escuelas blancas. Pero Mitchell destacaba especialmente en matemáticas y física. No memorizaba fórmulas, quería entender cómo funcionaba el mundo.
Su profesora de ciencias, la señora Eleanor Jackson, vio en él un potencial que el sistema buscaba suprimir. Arriesgando su empleo, le proporcionó manuales avanzados de física e ingeniería. Mientras otros chicos trabajaban en los campos, él estudiaba balística interna, termodinámica y resonancia armónica. Ese poder sería su arma secreta mucho antes de empuñar un rifle militar. Tras graduarse en 1962, Mitchell se enfrentó a un futuro limitado: trabajos de fábrica o seguir en los campos. Ninguna opción alimentaba su curiosidad ni su ambición silenciosa. Con la integración militar impulsada por Kennedy, Townsend vio una oportunidad para escapar de Mississippi y demostrar que la excelencia podía romper barreras. Contra los deseos de su madre, pero con la bendición silenciosa de su padre, se alistó en el Cuerpo de Marines en enero de 1963. El entrenamiento fue un infierno diseñado para destruir y reconstruir hombres. Para los pocos reclutas negros, era aún más duro. Pero allí, en medio del caos, Townsend encontró su voz y su lugar. Lo encontró en el campo de tiro. Cuando terminó su primer periodo de servicio en 1966, Townsend podría haber vuelto a casa. Podría haber aceptado su baja honorable y empezar una vida nueva. Pero la guerra en Vietnam estaba escalando. Así que volvió a alistarse. Pidió específicamente ir al frente. No sabía que sus habilidades de tiro y los conocimientos de física que había aprendido de aquellos libros prohibidos serían pronto lo único que separaría a sus compañeros marines de una aniquilación total. Fue asignado al famoso Dark Horse Battalion, con un historial legendario desde la Primera Guerra Mundial. Cuando Townsend se unió a ellos en su despliegue de 1966, la guerra ya estaba cambiando. Las fuerzas estadounidenses estaban en fase de expansión, pero sus oficiales superiores seguían operando bajo estrategias diseñadas para la guerra europea convencional. Y Vietnam no era Europa. Era jungla, lluvia, barro y emboscadas. Su batallón fue enviado a la provincia de Quang Tri, una de las zonas más disputadas y brutales del país. Allí las colinas y crestas dominaban rutas estratégicas que el ejército de Vietnam del Norte necesitaba para mover hombres y suministros. Y fue en ese contexto, a principios de 1967, cuando la inteligencia estadounidense detectó un desarrollo alarmante. Los norvietnamitas estaban recibiendo un arma nueva, un fusil de francotirador diseñado por los soviéticos, el Dragunov SVD, semiautomático, resistente y devastadoramente preciso a grandes distancias. El SVD podía impactar objetivos a 800 metros o más. En cambio, el M14 estadounidense era un excelente fusil de batalla, pero diseñado para enfrentamientos más cortos, con un alcance efectivo de unos 500 metros incluso con mira. Esa diferencia de 300 metros se convirtió en una zona de muerte. Los francotiradores vietnamitas podían instalarse en crestas lejanas totalmente seguros y eliminar a los marines estadounidenses sin que nadie pudiera responder. Entre enero y junio de 1967, se perdieron 17 hombres por disparos de francotirador a distancias fuera del alcance estadounidense. Los marines llamaban a esos impactos Ghost Rounds, balas fantasma que parecían venir de la nada, desde un enemigo invisible e intocable. La moral se derrumbaba. Las patrullas avanzaban con terror, sabiendo que podían ser alcanzadas en cualquier instante sin poder devolver el fuego. La cadena de suministros era lenta. El nuevo fusil M40, especializado para francotiradores, era escaso y se priorizaba para unidades élite ya establecidas, las mismas que habían tardado en integrar marines negros como Townsend. En ese clima de frustración y muertes crecientes, Townsend tomó una decisión. Si los canales oficiales no podían solucionar el problema de alcance,
Él encontraría otra forma. Su oportunidad, nacida del desastre, llegó en julio de 1967. Por bajas en combate, el pelotón de francotiradores del batallón había quedado críticamente reducido. Townsend, con su clasificación de experto y su reputación como gurú de armas, fue asignado temporalmente. No era un francotirador entrenado oficialmente. Para ellos solo era un reemplazo, un cuerpo más. Lo que ellos no sabían era que Townsend llevaba 6 meses estudiando. No solo limpiaba el rifle, lo analizaba. No solo observaba al enemigo, descomponía sus tácticas. Y esa combinación de disciplina, curiosidad y física aplicada pronto lo colocaría en la posición de alterar el curso de la guerra en Vietnam. Una modificación no autorizada a la vez. Pero en aquel momento no tenía autoridad. Tenía teoría, pero el cuerpo de marines solo veía reglamentos. Y al presentarse en el pelotón de francotiradores, era un forastero a punto de enfrentarse al mismo problema que estaba matando a los hombres que lo miraban con desconfianza. El pelotón tenía 12 marines en 6 equipos, de 2. Townsend fue emparejado con el cabo Franklin Riley, un joven flaco de Oregón, nervioso, experto en leer el viento. Solo 2 equipos tenían los nuevos M40. Los demás, incluido Townsend, usaban el M14 con mira. La desigualdad era obvia. Durante su primera semana, él y Riley realizaron 3 misiones de observación. En la segunda, vigilaban una senda desde una cresta. Una patrulla de la compañía Alfa avanzaba por el valle a unos 700 metros cuando empezaron los Ghost Rounds. 2 marines cayeron de inmediato. La escasa vegetación no ofrecía cobertura. Otros 3 fueron alcanzados. Townsend localizó a los tiradores y sintió un escalofrío. Ambos sabían la verdad. Estaban fuera del alcance del M14. Podían mirar, podían reportar, pero no podían dispararles. Todo lo que pudieron hacer fue pedir artillería. Y tardó 17 minutos en llegar. 17 minutos que cambiarían a Townsend para siempre. Para cuando los francotiradores vietnamitas desaparecieron, 5 marines ya estaban muertos. Townsend y Riley los habían visto caer a través de sus miras, completamente incapaces de ayudarlos. Esa noche, en el puesto avanzado, algunos marines bebieron o jugaron a las cartas, intentando olvidar. Townsend, en cambio, se sentó solo, limpiando su rifle con una precisión furiosa y metódica. No estaba reviviendo el horror, estaba analizando un problema. El resto del pelotón lo evitaba pensando que era solo otro novato sacudido por su primer encuentro real con la guerra. No sabían que estaba formulando una teoría. Mientras desmontaba su M14, su atención se centró en una sola parte: el sistema de gases. Recordó los libros de física que la señora Jackson le había dado y pensó en la balística interna. El M14, como la mayoría de los rifles modernos, usaba parte de los gases de combustión para ciclar el mecanismo, expulsar la vaina y cargar una nueva ronda. Ese gas se desviaba a través de un pequeño puerto en el cañón. El sistema estándar estaba calibrado para ser confiable en todo tipo de condiciones. El rifle ruso estaba diseñado para impulsar la bala más rápido y más lejos. Townsend pensó que el M14 podía hacer lo mismo. ¿Qué pasaría si restringía la salida de gas? Con menos gas desviado para ciclar el arma, más energía quedaría detrás de la bala. Más velocidad de boca. Menos caída. Más alcance. Pero había un riesgo enorme. El rifle podía dejar de ciclar y atascarse, convirtiéndose en un arma de un solo disparo en pleno combate. Modificarlo violaba cada reglamento del cuerpo de marines. Si lo descubrían, estaría acabado. Pero el recuerdo de los 5 marines muertos pesaba más que el temor al castigo. Necesitaba materiales.
A la mañana siguiente buscó al cabo Denis Martínez, famoso por conseguir cosas no oficiales. Necesito alambre de cobre, como de calibre 16, y lo necesito en silencio. Martínez lo miró con suspicacia. ¿Cuánto vale para ti? Townsend ofreció 3 paquetes de cigarrillos. Martínez exigió 5 y prometió discreción. Esa noche cumplió. Entregó un pequeño rollo de alambre que había costado solo 75 centavos. Pero su valor real estaba por verse. Mientras el pelotón jugaba o escribía cartas, Townsend llevó su rifle a un rincón y, a la luz tenue de una linterna, modificó cuidadosamente el sistema de gases. Fabricó un regulador rudimentario, crudo pero funcional. Estaba forzando al rifle a enviar más energía por el cañón. Mientras volvía a ensamblarlo, una sombra cayó sobre él. Era el cabo Riley. «¿Qué le estás haciendo al rifle, sargento?», susurró al ver el brillo del alambre donde no debía haber nada. Townsend pensó en mentir, pero el joven sería su observador. Su vida dependería de ese rifle. «Estoy cambiando las reglas, Riley. El Dragunov tiene alcance porque está diseñado para impulsar la bala más rápido. Nuestro M14 puede hacerlo si lo ayudamos un poco». Riley palideció. «Eso va contra todas las regulaciones. Te degradan, seguro. Te hacen una corte marcial». Townsend cerró el guardamonte con un clic seco. «Solo si no funciona. Si funciona, estarán demasiado ocupados dándome medallas». Riley negó con la cabeza. «Estás loco. Y si te explota en la cara, seré yo quien tenga que arrastrarte al campamento». Ninguno imaginaba que pronto serían puestos a prueba. El informe previo al amanecer del 7 de agosto de 1967 era tenso. Inteligencia había detectado movimiento significativo del ejército de Vietnam en el valle bajo el puesto avanzado. El capitán Gerald Morrison informó que unos 2000 marines cruzarían el valle en las próximas 48 horas. La misión de las unidades de observación era proveer alerta temprana. El arma ilegal de Townsend aún no se había aprobado. Mientras avanzaban en la oscuridad antes del amanecer, caminaban sobre el filo de una navaja. Un hombre confiaba su vida a un pedazo de alambre de 75 centavos. El otro estaba por descubrir si su sargento era un genio o un hombre muerto. El ascenso hasta la cresta este era de 3 kilómetros por terreno difícil. Riley susurró: «¿De verdad vas a usar eso?». Townsend respondió: «Si tengo que hacerlo». «¿Y si no funciona?». Townsend se detuvo. «Entonces habré muerto intentando hacer algo en vez de ver morir a más marines mientras sigo órdenes». Riley guardó silencio. Llegaron al puesto 3 justo cuando el cielo empezaba a clarear. El lugar era una depresión camuflada, con una vista perfecta del valle y de las rutas de infiltración. La mañana pasó lenta, solo vieron campesinos y aves. Para las 14 horas, 500 hombres estaban visibles en el valle. Todo marchaba perfecto. A las 14:38, todo cambió. Allí estaban. Al menos 6 soldados del ejército vietnamita montando ametralladoras, y entre ellos 2 con el perfil inconfundible del Dragunov SVD. Riley midió la distancia, entre 820 y 850 metros, muy por encima del límite de 500 metros del M14. La zona perfecta para una matanza. Riley pidió permiso para abrir fuego. La respuesta fue inmediata y fría. Negativo. Están fuera de su alcance. Esperen apoyo aéreo. Riley miró a Townsend, frustrado. El apoyo aéreo tarda 20 minutos. Esos marines van a morir. Townsend observaba al francotirador enemigo acomodarse. La mira del Dragunov ya apuntaba a los hombres expuestos en el valle. El momento había llegado. Townsend apoyó su M14 modificado sobre la bolsa de arena. Su mente se volvió un cálculo perfecto.
Distancia, 820 metros. Una posibilidad mínima, pero una posibilidad. Lo que hiciera a continuación decidiría si salvaban cientos de vidas o si el rifle ilegal fallaba con consecuencias irreversibles. Townsend exhaló despacio. A 820 metros, cualquier error significaba un fallo seguro. Pero no había tiempo para dudas. Abajo en el valle, 500 marines avanzaban completamente expuestos. Y en la cresta norte, el francotirador del ejército de Vietnam terminaba de ajustar su propia mira. Townsend ajustó elevación y deriva. No existía tabla balística para lo que estaba intentando. Su rifle era único, ilegal y completamente experimental. El regulador hecho con alambre podía funcionar o reventar el sistema de gases en su cara. El disparo debía ser perfecto. «Cuando estés listo, sargento», murmuró Riley. Townsend apoyó la mejilla en la culata. Alineó la retícula sobre la silueta del francotirador enemigo y dejó que su respiración descendiera al ritmo más bajo y controlado posible. A través de la mira, vio al francotirador vietnamita hacer exactamente lo mismo. 2 hombres, 2 rifles, un solo instante. Townsend apretó el disparador. El M14 rugió con un estallido más violento de lo normal. Parte del retroceso se canalizó directo hacia el hombro de Townsend. Riley contuvo el aliento. Por un segundo, Townsend temió que el arma explotara, pero el cerrojo retrocedió, apenas, y una vaina humeante salió despedida. El rifle había ciclado. Contra toda lógica, había funcionado. A los 2 segundos el cuerpo del tirador enemigo cayó de espaldas, como si alguien le hubiera cortado los hilos que lo sostenían. Impacto confirmado. Le diste, sargento. Le diste a más de 800 metros. El segundo francotirador vietnamita se agachó inmediatamente, arrastrándose hacia una roca. Townsend ya estaba reajustando la mira. El enemigo sabía que lo habían localizado. Ahora jugaría a moverse rápido buscando un ángulo nuevo. El enemigo se levantó apenas para cambiar de posición. Ese instante mínimo fue suficiente. Townsend disparó nuevamente. El retroceso más violento casi lo desequilibró. El arma estaba al límite de su tolerancia mecánica. La bala viajó más lejos que cualquier proyectil disparado por un M14 regulado de fábrica. ¡Impacto! ¡Muy impacto! Segundo tirador neutralizado. Solo entonces, Riley soltó el aire que había estado reteniendo. Pero el peligro no había terminado. Los soldados del ejército de Vietnam que manejaban las ametralladoras habían visto de dónde provenían los disparos. 2 de ellos giraron sus armas hacia la cresta. Townsend y Riley quedaron expuestos. Townsend acomodó el rifle para un tercer disparo, pero esta vez era distinto. La distancia era demasiado cerrada para un tiro de precisión, y las ametralladoras estaban a punto de abrir fuego. Si los fijaban, no habría cobertura que los salvara. Riley llamó frenéticamente por radio. «Enemigo detectado, francotiradores neutralizados, ametralladoras nos avistan. Solicito fuego de artillería sobre coordenadas». Pero no llegó a terminar. Una ráfaga de ametralladora barrió la parte alta de la cresta, arrancando hojas y tierra a centímetros de sus cascos. Townsend no podía esperar apoyo. Si no detenía a esos artilleros, toda la columna en el valle quedaría atrapada en una emboscada perfecta. Disparó. La bala impactó en la cubierta de metal de la ametralladora, desviándose. Pero el artillero se echó atrás, sorprendido, perdiendo segundos preciosos. El segundo artillero, sin embargo, ya estaba apuntando hacia los marines del valle, no hacia ellos. Townsend no lo pensó. Volvió a cargar manualmente cuando el cerrojo dudó en ciclar, apretó el disparador y sintió el rifle vibrar al borde de la ruptura. El artillero cayó hacia adelante, inerte. Riley comenzó a reír,
Un sonido nervioso, casi histérico. «Los detuviste, detuviste a todos». En el valle, los marines comenzaron a desplegarse en formación defensiva, alertados por los reportes de Riley. El ataque del ejército vietnamita se desintegró sin llegar a ejecutarse. Sin los francotiradores y sin las ametralladoras, los soldados enemigos retrocedieron. Minutos después, el apoyo aéreo finalmente rugió sobre sus cabezas, demasiado tarde para los primeros disparos, pero suficiente para dispersar cualquier resto de resistencia. Townsend dejó el rifle a un lado. Tenía las manos temblando. El arma estaba ennegrecida, el alambre de cobre deformado y casi derretido. «Ese rifle está muerto», dijo Riley. «Sí», respondió Townsend, «pero nos dio lo que necesitábamos». Cuando fueron extraídos del puesto de observación, nadie dijo nada. No todavía, pero las cifras hablarían después. Más de 2000 marines cruzaron el valle sin una sola baja. Semanas después, en un informe clasificado, alguien anotó una frase simple: «Observación post 3. Acción decisiva». Y debajo, en letra más pequeña, casi oculta: «Modificación no autorizada del M14. Resultados extraordinarios. Investigar». Pero para Townsend y Riley, la guerra no tenía medallas ese día, solo tenía alivio. Hasta aquí el video de hoy. Si este contenido te ha resultado interesante, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Cuéntanos en los comentarios si conocías esta historia. ¡Hasta la próxima!